Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Ah, sí. Hoy vamos a adentrarnos en RLHF, Ajá. Reinforcement Learning from Human Feedback, Sí. con PPO, un algoritmo de optimización. Exacto. Y nos vamos a enfocar en los detalles de implementación que Sí. serían relevantes para un investigador. Para alguien como tú que nos escucha. Exactamente. Vamos a desmenuzar este artículo del blog de Hugging Face, Claro. escrito por Shenji Huang Tianlin Liu y Leandro Fonguera. Antes de iniciar nuestro Deep Dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning en inteligencia artificial, te invitamos a suscribirte al newsletter AI and Beta Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Muy bien. Empezamos. Ahí está. Lo que me llamó la atención de inmediato Ajá. fue que los autores lograron replicar las curvas de aprendizaje del código RLHF original de OpenAI del 2019 para tareas estilísticas. Sí. ¿Cómo lograron algo así? No fue nada sencillo. Tuvieron que sortear varios obstáculos, incluyendo ejecutar código antiguo de TensorFlow. Y lidiar con la pérdida de algunos conjuntos de datos. Imagínate el trabajo de detective que implica recrear un entorno tecnológico antiguo. Increíble. Y sí. Y hablando de detalles técnicos, ¿qué nos puedes contar sobre la implementación en general? Bueno, un aspecto que me pareció interesante es que el modelo de recompensa y la cabeza de valor de la política no solo se fijan en la respuesta, sino que utilizan la consulta y la respuesta juntas. ¿Y por qué usar ambos? La consulta y la respuesta. ¿Qué impacto tiene eso en el modelo? Al usar ambos como entrada, el modelo puede comprender mejor el contexto de la conversación. Ajá. Piénsalo así, si solo le das la respuesta al modelo, es como si le dieras solo la mitad de la historia. Wow. Necesita la consulta para entender realmente qué tipo de respuesta se espera. Tiene mucho sentido, es como si estuvieras hablando con alguien y solo te respondiera con frases sueltas sin saber a qué te refieres. Sí, exacto. Confuso, ¿verdad? Totalmente. Y hablando de detalles, me llamó la atención cómo manejan el padding y el truncamiento. Usan un token de padding especial y una longitud de entrada fija para la consulta. ¿Podrías explicar un poco más sobre esto del padding y el truncamiento? Claro, imagina que tienes una caja de tamaño fijo para guardar tus respuestas, pero algunas respuestas son cortas y otras son largas. El padding es como rellenar las respuestas cortas con un material suave, el padding token, para que todas ocupen el mismo espacio en la caja. Ya veo, entonces, todas las respuestas tienen el mismo tamaño gracias al padding. Correcto. Y el truncamiento. El truncamiento es como cortar las respuestas que son demasiado largas para que quepan en la caja. Esto asegura que todas las entradas al modelo tengan una longitud uniforme, lo cual es crucial para el entrenamiento. Entiendo, es como un control de calidad para asegurar que todas las respuestas estén en el formato adecuado. Sí. ¿Y qué me dices de los índices de posición? Mencionaron que los ajustan para asegurar el enmascaramiento adecuado de los tokens de padding. ¿Para qué sirve esto? Bueno, los índices de posición le dicen al modelo la ubicación de cada palabra en la secuencia. Al ajustar los índices y enmascarar los tokens de padding, se asegura que el modelo ignore el padding durante los cálculos y se centre en el contenido real de la respuesta. Fascinante es, como decirle al modelo, no te distraigas con el relleno, concéntrate en la información importante. Exactamente. Y hablando de respuestas, la generación también tiene sus peculiaridades. Se generan con una longitud fija y el muestreo continúa incluso después de encontrar tokens EOS que indican el final de una oración. Espera, el modelo sigue generando texto aunque ya haya encontrado el final de una oración. ¿Cómo que harían eso? Es una buena pregunta. Normalmente se detiene la generación al encontrar un token EOS. Quizás en este caso, al seguir muestreando, buscan que el modelo explore respuestas más variadas y menos predecibles. Podría ser una forma de forzar al modelo a ser más creativo, ¿no crees? En lugar de solo generar la respuesta más obvia, lo obligan a seguir pensando y explorar otras opciones. Exacto. Es como si le dijeras al modelo, no te conformes con la primera idea que se te ocurra, sigue buscando algo mejor. Me gusta esa analogía. Y hablando de entrenamiento, mencionaron algo sobre la tasa de aprendizaje. Sí, utilizan el annealing de la tasa de aprendizaje tanto para el modelo de recompensa como para el entrenamiento de la política. Esto ayuda a prevenir el sobreajuste, un problema común en el aprendizaje automático. Para quienes no estén familiarizados con el concepto de sobreajuste, ¿podrías explicarlo brevemente? Claro, imagina que estás entrenando un modelo para identificar gatos en fotos. Si el modelo se sobreajusta, aprenderá a reconocer los gatos específicos de las fotos que le mostraste durante el entrenamiento, pero no podrá generalizar a nuevas fotos de gatos que no haya visto antes.
Ya veo entonces, el aligning de la tasa de aprendizaje ayuda a que el modelo no se obsesione con los ejemplos específicos del conjunto de entrenamiento y pueda generalizar mejor. Exactamente, es como enseñarle al modelo a reconocer patrones generales en lugar de memorizar ejemplos específicos. Y en cuanto a la paralelización de datos, ¿cómo la manejan? ¿Utilizan algún truco para acelerar el entrenamiento? Utilizan diferentes semillas aleatorias para diferentes procesos en la paralelización de datos. Esto ayuda a asegurar que cada proceso trabaje con una porción diferente de los datos, lo cual es importante para evitar la correlación entre los modelos entrenados en paralelo. Entiendo, es como dividir el pastel de los datos en porciones y darle a cada proceso un trozo diferente para que lo procese. Sí, y eso ayuda a que cada modelo aprenda de manera independiente y a que los resultados sean más robustos. Sin embargo, los autores mencionaron un posible error en la mezcla del conjunto de datos. Un error. Eso suena preocupante. Podría afectar la reproducibilidad de los resultados. Es posible si la mezcla del conjunto de datos no se realiza correctamente, podría haber sesgos en la distribución de los datos entre los diferentes procesos, lo que podría afectar el entrenamiento y la evaluación del modelo. Entonces es un detalle a tener en cuenta. Si alguien intenta replicar este trabajo, ¿debería prestar atención a la forma en que se mezclan los datos? Exacto, la reproducibilidad es fundamental en la investigación, y cualquier detalle que pueda afectar los resultados debe ser documentado y analizado cuidadosamente. De acuerdo a ahora que ya hemos visto algunos detalles generales de la implementación, adentrémonos en los aspectos específicos del modelo de recompensa. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro, un detalle que me pareció interesante es que el modelo de recompensa solo utiliza el valor del último token de la respuesta para RLHF. Esto está relacionado con la discusión previa sobre el padding y el truncamiento. ¿A qué te refieres con qué está relacionado? ¿Cómo afecta el padding y el truncamiento al enfoque del modelo? Recuerda que al usar padding estamos agregando información artificial al final de la respuesta. Si el modelo de recompensa solo considera el último token, podría estar basando su evaluación en información irrelevante. Es como si estuvieras juzgando un libro solo por la última página sin haber leído el resto del contenido. Exactamente. Por eso es importante entender cómo el preprocesamiento de los datos puede afectar el comportamiento del modelo. Tiene mucho sentido. Y hablando de comportamiento, ¿qué más nos puedes contar sobre el modelo de recompensa? ¿Utilizan alguna técnica especial para entrenarlo? Si usan inicializaciones y normalizaciones de capas específicas en el modelo de recompensa, no entraremos en detalles matemáticos. Pero estas técnicas ayudan a mejorar la estabilidad y el rendimiento del modelo. Entonces, digamos que estas técnicas ayudan a que el modelo de recompensa aprenda de manera más eficiente y precisa. Exacto. Y un detalle interesante es que las respuestas utilizadas para la normalización provienen del modelo de lenguaje preentrenado que permanece fijo durante el entrenamiento. Es decir, no se utiliza la política que se está entrenando para generar las respuestas de normalización. Así es. Interesante, ¿por qué crees que hacen esto? Podría ser para asegurar una medida de calidad más consistente al usar respuestas del modelo preentrenado, evitan que las fluctuaciones en la política durante el entrenamiento afecten la normalización de las recompensas. Es como usar una vara de medir que siempre tiene la misma longitud sin importar cómo cambie el objeto que estamos midiendo. Exactamente, esto ayuda a que las recompensas sean más comparables a lo largo del entrenamiento. Es excelente. Y ahora que ya sabemos cómo funciona el modelo de recompensa, hablemos de los detalles de la implementación del entrenamiento de la política. ¿Qué aspectos te parecieron más relevantes? Hay varios puntos interesantes. Por ejemplo, los logits se escalan por la temperatura de muestreo para controlar la divergencia de la política. ¿Divergencia política? Suena complejo. ¿Podrías explicarnos este concepto? ¿Y por qué es tan importante controlarlo? Claro, la divergencia de la política mide cuánto se aleja la política actual de la política inicial durante el entrenamiento. Si la divergencia es demasiado alta, el entrenamiento puede volverse inestable. Entonces, como si la política se volviera demasiado aventurera y empezara a tomar decisiones muy diferentes a las que tomaba al principio. Exactamente. Y al controlar la divergencia se busca que la política evolucione de manera gradual y controlada, evitando cambios bruscos que puedan afectar negativamente el aprendizaje. Entiendo, es como si estuvieras guiando a la política por un camino seguro, evitando que se desvíe demasiado y se pierda en el bosque de las posibles soluciones. Una analogía muy acertada. Y hablando de caminos seguros, otro detalle importante es el uso de inicializaciones específicas para la cabeza de valor. Inicializaciones específicas. ¿En qué se diferencian de las inicializaciones estándar?
¿Y por qué son importantes en este caso? Las inicializaciones específicas son valores predefinidos que se asignan a los parámetros del modelo al inicio del entrenamiento. En este caso, las inicializaciones para la cabeza de valor están diseñadas para ayudar al modelo a aprender de manera más eficiente. Es como darle al modelo un buen punto de partida para su aprendizaje en lugar de dejarlo empezar desde cero. Exacto, al darle una ventaja inicial, se ayuda al modelo a converger más rápidamente a una solución óptima. Y en cuanto a la preparación de los datos, ¿mencionaron alguna técnica particular que les haya funcionado bien? Sí, un detalle interesante es que seleccionan textos de consulta que comienzan y terminan con puntos. Solo textos que empiezan y terminan con puntos. ¿Por qué harían eso? No limita eso el conjunto de datos. Es cierto que limita el conjunto de datos, pero al seleccionar solo textos con esa estructura gramatical, se aseguran de que los datos sean más consistentes y fáciles de procesar para el modelo. Es como si estuvieran limpiando los datos, eliminando el ruido y las inconsistencias que podrían confundir al modelo. Exacto. Al enfocarse en datos limpios y bien estructurados, facilitan el aprendizaje del modelo. Tiene sentido. Hablando de limpieza, mencionaron algo sobre el dropout. Lo usan durante el entrenamiento de la política. Curiosamente, desactivan el dropout para el entrenamiento de la política como se sugiere en el artículo original. Desactivar el dropout. Eso me sorprende un poco. Normalmente el dropout se utiliza para prevenir el sobreajuste, ¿no? ¿Por qué los desactivarían en este caso? Es cierto que el dropout es una técnica popular para prevenir el sobreajuste, pero en este caso los autores encontraron que desactivarlo mejora el rendimiento del modelo. Entonces, a veces las técnicas que funcionan bien en un contexto pueden no ser las mejores en otro. Es importante experimentar y encontrar la configuración óptima para cada caso particular. Exactamente, no hay una receta mágica que funcione para todos los problemas. La clave está en entender las diferentes técnicas y saber cuándo aplicarlas. De acuerdo. Y hablando de técnicas, que nos puedes contar sobre el muestreo por rechazo. Lo usan para guiar la generación de respuestas. Sí, utilizan el muestreo por rechazo para garantizar que las respuestas tengan un punto entre los tokens 16 y 24. Esto se hace para aproximar el final de una frase y facilitar la evaluación humana. Es una forma ingeniosa de guiar al modelo para que genere respuestas más naturales en lugar de dejar que genere respuestas sin estructura. Lo obligan a seguir ciertas reglas gramaticales. Exacto, es como si le dieran un molde al modelo para que las respuestas tengan una forma más coherente y legible. Y hablando de coherencia, ¿qué nos puedes contar sobre el factor de descuento que utilizan? ¿Le dan más peso a las recompensas a corto plazo o a las de largo plazo? Utilizan un factor de descuento de 1, lo que significa que las recompensas futuras tienen el mismo peso que las recompensas inmediatas. Eso me sorprende un poco. Normalmente se da más peso a las recompensas inmediatas para que el modelo se centre en obtener buenos resultados a corto plazo. ¿Por qué crees que han optado por darle la misma importancia a las recompensas a largo plazo? Podría ser porque las tareas que están abordando requieren una planificación a más largo plazo. Al darle el mismo peso a las recompensas futuras, incentivan al modelo a considerar las consecuencias de sus acciones a largo plazo. Tiene sentido, es como si estuvieran entrenando al modelo para que sea más estratégico y piense en las repercusiones de sus decisiones a futuro. Exacto. En lugar de solo buscar la gratificación inmediata, el modelo aprende a tomar decisiones que lo beneficien a largo plazo. Fascinante. Y hablando de estrategias, ¿cómo estructuran el bucle de entrenamiento? ¿Utilizan algún algoritmo específico para optimizar la política? Utilizan PPO, un algoritmo de optimización que se ha vuelto muy popular para el entrenamiento de agentes de RL dentro de PPO. Utilizan batches, mini batches y micro batches para procesar los datos de entrenamiento de manera eficiente. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos conceptos de batches, mini batches y micro batches? Claro, imagina que tienes un gran conjunto de datos que quieres usar para entrenar tu modelo. Un batches es simplemente una porción de ese conjunto de datos que se utiliza para actualizar los parámetros del modelo. Ya veo, entonces en lugar de usar todo el conjunto de datos de una vez, lo dividimos en batches más pequeños. Exactamente. Y un mini batch es una subdivisión del batch que se utiliza para calcular los gradientes y actualizar los parámetros del modelo de forma más eficiente. Entonces, ¿cómo dividir el batch en porciones aún más pequeñas para que el proceso de entrenamiento sea más rápido? Sí, y un micro batch es una subdivisión aún más pequeña del mini batch que se utiliza para mejorar la eficiencia del entrenamiento en arquitecturas de hardware específicas. Entiendo, entonces dividen el batch en mini batches y cada mini batch se procesa en micro batches. Es como una estrategia de divide y vencerás para el entrenamiento del modelo. Exacto. Y durante el entrenamiento también utilizan una penalización de KL por token para evitar que la política se aleje demasiado de la política inicial. Penalización de KL. No estoy familiarizado con ese término. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro, la divergencia KL o divergencia de curva Kleibler
Es una medida de cuán diferentes son dos distribuciones de probabilidad. En este caso, se utiliza para medir la diferencia entre la política actual y la política inicial. La penalización de Kyle por token evita que la política cambie demasiado drásticamente en cada paso del entrenamiento. Ya veo, es como si estuvieran poniendo un límite a la velocidad a la que la política puede cambiar. Exactamente. Quieren que la política evolucione de manera gradual y controlada, evitando cambios bruscos que puedan desestabilizar el entrenamiento. Y para asegurar que la política no se salga de control, utilizan alguna otra técnica de estabilización. Sí, utilizan el blanqueamiento de recompensas y ventajas por mini-batch opcionalmente. Con desplazamiento de la media, esto ayuda a mejorar la estabilidad de entrenamiento. Blanqueamiento. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta técnica? El blanqueamiento es un proceso que normaliza los datos, es decir, que ajusta la media y la desviación estándar de los datos para que tengan valores específicos. Entonces es como si estuvieran estandarizando las recompensas y las ventajas para que el modelo pueda aprender de manera más eficiente. Exactamente, al normalizar los datos se evitan problemas como gradientes explosivos o desvanecientes que pueden afectar negativamente el entrenamiento. Y hablando de control, mencionaron algo sobre la función de valor recortada. La usan para evitar actualizaciones demasiado grandes de la política. Sí, la función de valor recortada es una técnica que se utiliza en PPO para limitar la magnitud de las actualizaciones de la política. Esto ayuda a evitar que la política se desvíe demasiado de la política actual y a mantener la estabilidad del entrenamiento. Es como si estuvieran poniendo un freno a las actualizaciones de la política para evitar cambios demasiado bruscos. Exacto, quieren que la política evolucione de manera gradual y controlada, evitando saltos que puedan llevar a un rendimiento subóptimo. Y para terminar con esta sección sobre entrenamiento de la política, ¿qué nos puedes contar sobre el KL adaptativo? Lo usan para ajustar la penalización de KL durante el entrenamiento. Si el KL adaptativo ajusta el coeficiente de penalización en función de la divergencia KL entre las políticas, esto asegura que el modelo se mantenga dentro de un rango deseado de divergencia. Es como si estuvieran ajustando la tensión de una cuerda para mantener la política dentro de un rango seguro. Exactamente, el KL adaptativo se adapta a la dinámica del entrenamiento para mantener la estabilidad y evitar que la política se desvíe demasiado del camino deseado. Fascinante. Realmente se han esforzado por controlar la política y evitar que se descontrole durante el entrenamiento. Y ahora que ya hemos visto en detalle el entrenamiento de la política, pasemos a un tema que me ha llamado mucho la atención, el problema con el optimizador Adam en PyTorch. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este problema? Ahora resulta que la implementación de Adam en PyTorch es diferente a la de TensorFlow, y esto impacta en el entrenamiento de RLHF. ¿En qué se diferencian exactamente? ¿Y por qué es tan importante esta diferencia? PyTorch sigue el algoritmo 1 del artículo de Kingma y Bass sobre Adam, mientras que TensorFlow usa la formulación previa a la sección 2.1 del mismo artículo. La diferencia clave está en cómo manejan el término epsilon. ¿Y qué implicaciones tiene esta diferencia en el manejo del término epsilon? En resumen, PyTorch Adam realiza actualizaciones más agresivas al principio del entrenamiento debido a la forma en que maneja el término epsilon. Actualizaciones más agresivas. Eso significa que PyTorch Adam cambia los parámetros del modelo de forma más drástica que TensorFlow Adam. Exactamente. Y esto puede tener consecuencias negativas, especialmente en modelos más grandes. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Los autores encontraron que las actualizaciones agresivas de PyTorch Adam pueden llevar a una dinámica de entrenamiento indeseable y a una sobreoptimización, especialmente en modelos grandes como GPT-2 y Genfeld. Esto puede manifestarse en una mayor varianza en la probabilidad logarítmica a ratios extremos y una mayor divergencia KL. Entiendo, entonces PyTorch Adam puede hacer que el modelo aprenda demasiado rápido al principio, lo cual puede llegar a un rendimiento subóptimo a largo plazo. Exactamente, es como si estuvieras forzando al modelo a aprender demasiado rápido sin darle tiempo para asimilar la información correctamente. Y para investigar este problema, los autores hicieron alguna comparación directa entre PyTorch Adam y TensorFlow Adam. Sí, para investigar este problema, los autores registraron las consultas, respuestas y recompensas originales de OpenAI y las utilizaron para comparar el comportamiento de PyTorch Adam con el de TensorFlow Adam. ¿Y qué encontraron? Confirmaron que PyTorch Adam se comportaba de forma diferente a TensorFlow Adam. Sí confirmaron que PyTorch Adam producía actualizaciones más agresivas, lo que se reflejaba en métricas como la varianza de la probabilidad logarítmica, los ratios extremos y la divergencia KL. Es decir, los resultados obtenidos con PyTorch Adam eran diferentes a los de TensorFlow Adam, incluso cuando se utilizaban los mismos datos y la misma configuración. Correcto. Esto subraya la importancia de comprender las diferencias entre las implementaciones de los optimizadores en diferentes frameworks de aprendizaje profundo. Sin duda, un detalle crucial para cualquier investigador que trabaje con RLHF. Exacto. A veces los detalles más sutiles pueden tener un gran impacto en el rendimiento del modelo. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno.
en esta primera parte de nuestro Deep Dive sobre los detalles de implementación de RLHF con PPO. Sí, hemos visto cómo se preprocesan los datos, cómo funciona el modelo de recompensa, cómo se entrena la política y cómo la elección del optimizador puede afectar el rendimiento del modelo. Y todo esto nos ha dado una idea de la complejidad de la implementación de RLHF. Sin duda, a veces los artículos de investigación se centran en los resultados finales, pero es importante comprender los detalles de la implementación para poder replicar los resultados y construir sobre el trabajo de otros. Estoy totalmente de acuerdo. Y para continuar con esta exploración, te invitamos a que nos acompañes en la segunda parte de nuestro Deep Dive, donde hablaremos sobre las limitaciones de este estudio y las conclusiones más importantes para los investigadores. No te lo pierdas. Te esperamos. De vuelta con nuestro Deep Dive, antes de continuar explorando los detalles técnicos, creo que es importante mencionar las limitaciones que los autores encontraron en su investigación. Pero ningún estudio es perfecto. Exacto. ¿A qué limitaciones se refieren exactamente? Bueno, una de las limitaciones que mencionan es que no intentaron reproducir el trabajo de resumen en los conjuntos de datos CNDM o de los ¿Y por qué no lo hicieron? Era demasiado complicado. No disponían de los recursos necesarios. En parte sí mencionan que el entrenamiento de modelos de resumen puede ser muy costoso en términos de tiempo y recursos computacionales. Ajá. Incluso con 8 GPUs el entrenamiento tardaba casi 4 días. 4 días. Wow, es comprensible que con esas limitaciones de tiempo y recursos hayan decidido enfocarse en otros aspectos del trabajo. ¿Hubo alguna otra razón por la que no intentaron replicar el trabajo de resumen? Sí, también mencionan que tuvieron dificultades para replicar el comportamiento de copiador inteligente reportado por Ziegler et al. En 2019 parece que la gente estaba sobreajustando de alguna manera, lo que impedía que aprendiera a generar resúmenes de alta calidad. Entiendo, entonces, a pesar de sus esfuerzos, no lograron replicar completamente todos los resultados del trabajo original. Correcto, y reconocen que hay margen de mejora en términos de estabilidad y eficiencia del entrenamiento, especialmente para tareas de resumen. Es interesante cómo a veces, incluso con una descripción detallada de la implementación, hay detalles sutiles que pueden afectar la reproducibilidad de los resultados. Totalmente de acuerdo, la investigación en aprendizaje automático es un proceso iterativo y siempre hay espacio para mejorar y refinar las técnicas existentes. De acuerdo. Ahora que hemos explorado las limitaciones del estudio, me gustaría volver a algunos detalles técnicos que me parecieron particularmente interesantes. Por ejemplo, mencionaste que el modelo de recompensa solo utiliza el valor del último token de la respuesta para RLHF. ¿Podrías profundizar un poco más en esto y explicar por qué es tan importante? Claro, recuerda que el objetivo de la RLHF es entrenar un modelo que genere respuestas que sean satisfactorias para los humanos. Para lograrlo, necesitamos una forma de medir qué tan buena es una respuesta. Ahí es donde entra en juego el modelo de recompensa. Entiendo, el modelo de recompensa nos dice qué tan recompensante es una respuesta desde el punto de vista humano. Pero ¿por qué solo se usa el último token? No se pierde información al ignorar el resto de la respuesta. Es una buena pregunta. En muchos casos, la información más relevante sobre la calidad de una respuesta se encuentra al final. Por ejemplo, si la tarea es traducir una frase, el último token de la respuesta traducida nos dirá si la traducción es gramaticalmente correcta y si captura el significado de la frase original. Tiene sentido, pero ¿y si la tarea es más compleja, como generar un resumen de un texto largo? ¿No sería importante considerar toda la respuesta para evaluar su calidad? Sí, en esos casos, usar solo el último token podría ser limitante. Sin embargo, los autores de este estudio se enfocaron en tareas más simples, donde la información más relevante se concentra al final de la respuesta. Entiendo, es importante tener en cuenta el contexto específico de la investigación para comprender las decisiones de implementación. Y hablando de decisiones, otra cosa que me llamó la atención fue la elección de un factor de descuento de 1. ¿Por qué crees que decidieron darle el mismo peso a las recompensas futuras que a las recompensas inmediatas? Es una decisión interesante. Normalmente se utiliza un factor de descuento menor a 1 para dar más importancia a las recompensas inmediatas. Sin embargo, en este caso, los autores podrían haber optado por un factor de descuento de 1 para simplificar el entrenamiento y evitar la necesidad de ajustar otro hiperparámetro. Podría ser, o tal vez pensaron que para las tareas específicas que estaban abordando no era tan importante la diferencia entre recompensas a corto y largo plazo. Exactamente. Es importante recordar que no hay una única forma correcta de implementar RLHF. Las decisiones de implementación dependen del problema específico que se está abordando y de los objetivos del investigador. De acuerdo. Y hablando de objetivos, ¿qué te pareció el objetivo de los autores de replicar las curvas de aprendizaje del código RLHF original de OpenAI?
¿Crees que es un objetivo importante para la investigación en RLHF? Sin duda, la reproducibilidad es fundamental para el avance de la ciencia. Si no podemos replicar los resultados de otros investigadores, es difícil construir sobre su trabajo y avanzar el campo. Estoy totalmente de acuerdo. La reproducibilidad nos permite verificar la validez de los resultados y nos da confianza en las conclusiones que se extraen de la investigación. Exacto, y en el caso de RLHF, que es un campo relativamente nuevo, la reproducibilidad es aún más importante. Al replicar los resultados de trabajos anteriores, podemos comprender mejor las técnicas que funcionan y las que no, y podemos identificar áreas de mejora. Y hablando de áreas de mejora, me gustaría retomar el tema del problema con el optimizador Adam en PyTorch. Mencionaste que PyTorch Adam realiza actualizaciones más agresivas al principio del entrenamiento, lo que puede llevar a una dinámica de entrenamiento indeseable. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo se manifiesta esta dinámica indeseable? Claro, las actualizaciones agresivas de PyTorch Adam pueden provocar oscilaciones en el proceso de entrenamiento donde el modelo mejora rápidamente al principio, pero luego empeora o estanca. Esto puede deberse a que las actualizaciones grandes hacen que el modelo salte sobre la solución óptima. Entiendo, es como si el modelo estuviera dando pasos demasiado grandes en su camino hacia la solución, lo que lo impide encontrar el camino correcto. Exactamente, y esto puede ser especialmente problemático en modelos grandes que tienen muchos parámetros para ajustar. Entonces, es recomendable evitar PyTorch Adam para el entrenamiento de modelos grandes con RLHF. No necesariamente es importante tener en cuenta este problema y monitorear cuidadosamente el proceso de entrenamiento. Si observamos oscilaciones o inestabilidad, podríamos intentar usar un optimizador diferente o ajustar los hiperparámetros de PyTorch Adam. Es decir, la elección del optimizador no es una decisión trivial. Debemos tener en cuenta las características del problema que estamos abordando, el tamaño del modelo y la dinámica del proceso de entrenamiento. Exactamente. Y siempre es recomendable experimentar con diferentes opciones para encontrar la configuración que mejor se adapte a nuestro caso particular. De acuerdo. Y hablando de experimentación, me gustaría explorar un poco más la idea del muestreo continuo después de encontrar un token. EOS, mencionaste que esto podría ser una forma de forzar al modelo a ser más creativo y explorar respuestas menos convencionales. ¿Crees que esta técnica podría tener aplicaciones en otras tareas de generación de lenguaje como la escritura creativa o la generación de código? Es una posibilidad interesante. Al obligar al modelo a seguir generando texto después del final lógico de una secuencia, podríamos estar incentivando la exploración de nuevos patrones y estructuras lingüísticas. Podríamos estar desbloqueando la creatividad del modelo, por así decirlo. Exactamente, sería fascinante ver qué tipo de resultados se podrían obtener al aplicar esta técnica en otros dominios de la generación del lenguaje. Sin duda, es un área que merece más investigación y experimentación. Y hablando de investigación, me gustaría preguntarte sobre la importancia de comprender los detalles de implementación para los investigadores que trabajan con RLHF. ¿Qué consejo les darías a aquellos que están empezando en este campo? Yo creo que el mensaje principal de este Deep Dive es que los detalles importan y mucho. A veces nos enfocamos en la arquitectura general del modelo o en los hiperparámetros, pero olvidamos que las decisiones de implementación, incluso las que parecen pequeñas, pueden tener un impacto significativo en el rendimiento final. Totalmente de acuerdo. Este artículo nos da un ejemplo concreto de cómo la elección del optimizador, la forma en que se manejan los datos de entrada y la configuración del modelo de recompensa pueden afectar la estabilidad del entrenamiento y la calidad de los resultados. Exacto. Y para los investigadores que están empezando, mi consejo sería que no subestimen la importancia de leer los trabajos originales con atención, incluyendo el código fuente, si está disponible. A veces los detalles cruciales se encuentran en las notas a pie de página o en los comentarios del código. Un punto. Y no hay que tener miedo de experimentar y probar diferentes opciones de implementación. Lo que funciona bien en un caso puede no funcionar en otro. Y la mejor manera de encontrar la configuración óptima es a través de la experimentación. Y hablando de experimentación, creo que este trabajo nos deja con varias preguntas interesantes para futuras investigaciones. Por ejemplo, ¿cómo se podría mejorar la estabilidad de entrenamiento para tareas de resumen? ¿Qué otras técnicas se podrían utilizar para guiar el modelo hacia la generación de respuestas más creativas y menos convencionales? Sin duda hay mucho por explorar en el campo de RLHF, y a medida que los modelos de lenguaje se vuelven más grandes y complejos, la importancia de comprender y controlar los detalles de implementación será aún mayor. Estoy totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que la investigación en RLHF avanza rápidamente. Es fundamental mantenerse actualizado con los últimos trabajos y estar dispuesto a adaptar y mejorar las técnicas existentes. Exacto. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, les recomiendo que exploren el blog de Hugging Face y lean el artículo original de Shen Yi, Huang Tianlin Mi, Liu y Leandro Fomburra.
Ahí encontrarán más detalles técnicos y ejemplos de código. Excelente recomendación. Y no olviden suscribirse a nuestro newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X para más información sobre inteligencia artificial y aprendizaje automático. Ha sido un placer compartir este deep dive contigo. Igualmente. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Hasta la próxima. Hasta la próxima.